Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Tiberias. Lo seguían mucha gente que habían visto los signos que hacían con los samaritanios. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con los discípulos. Estaba cerca de Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman? Lo decía para probarlo, pues quién sabía él que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le compre un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Abriendo la hierba de que se sentaron. Solo los hombres se ven con su comida. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recogió los pedazos que han sobrado, que nada se pierde. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iba a llevarse para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te agradecemos por esta noche, por la santidad de tu presencia, infunde en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, transformándonos como transformaste a Moisés en la tierra, comidas de la fin, en especial de los Espíritus, que la Eucaristía sea eterna, que sepamos ser amigos una vez más, que sepamos descansar, sea apreciado en todo el mundo, en todos los corazones, en toda nuestra sociedad, en nuestras familias. Bendícenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues damos la bienvenida a hermano María. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias a los que están aquí, presentes. Y bueno, me presento nuevamente, o me presento más bien. Soy la hermana Brenda del Sagrario Vázquez Moreno, misionera de la Caridad de María Inmaculada. Justamente la congregación que el Padre Moisés Lira Serafín fundó.
Y bueno, pues ustedes por algo están aquí, ¿verdad? Han visto, han escuchado, pues este gran acontecimiento que tenemos como iglesia, que está próximamente a celebrarse, pues la beatificación del Padre Moisés Lira Serafín. Voy a checar mi tiempo porque me emociono y el tiempo a mí se me va volando. Y bueno, el 14 de septiembre por ahí les compartieron, ¿verdad? Un folletito que contiene los datos biográficos del Padre Moisés, la oración de intercesión, y justamente se está marcando la fecha 14 de septiembre del presente año. En la Basílica de Guadalupe, pues ahí tendremos justamente pues esa gran ceremonia donde el Papa Francisco pues va a reconocer, ¿verdad?, que el Padre Moisés pues es beato, ¿sí? Y bueno, ya que estamos aquí, ahorita para comenzar, el Padre pues hizo la oración a través pues de la lectura del Evangelio. Y bueno, en lo particular, en lo personal, desde que yo conocí al Padre Moisés, nuestro fundador, nuestro Padre, así le decimos de cariño, hay algo que a mí en lo personal me gusta mucho de él. Una de sus frases favoritas para mí en lo particular es: llevar las almas a Dios. Almas en ese tiempo más o menos se decía, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas llevar las personas a Dios. Y si estamos aquí en este lugar, pues sintamos bendecidos antes que nada por Dios, también por el Padre Moisés. Y bueno, cuando vi que era la Inmaculada, también para mí fue muy significativo nuestra congregación de la Caridad de María Inmaculada. El Padre Moisés tenía un gran amor a María Inmaculada. Entonces, por ahí traemos también la canción. Se los digo también, porque sé que también nos van a seguir por redes, para que compartir pues también me quede algo a mí. No se trata solamente de escuchar la vida de pues un gran sacerdote. Qué padre, qué bonito, qué emocionante, vamos a tener un nuevo beato mexicano. No todos los años tenemos beatos mexicanos, y después de Conchita Cabrera de Armida, que es parte también de la familia de la Cruz, pues le sigue Moisés Lira. Entonces, la finalidad, sí, es presentar la persona del Padre Moisés, pero también a mí, ¿qué me dice? Porque si a mí no me dice nada, no me mueve nada, pues puedo pasar de noche este gran acontecimiento, una beatificación, que es un momento de mucha gracia, ¿sí? Entonces, los santos, al final de cuentas, pues son personas que ya hicieron camino, y un santo justamente nos viene a decir eso, que sí se puede seguir a Cristo. Cada quien, pues desde la vocación a la cual Dios los ha llamado, ¿sí? Cada quien de cierta manera pues responde, ¿verdad? Entonces, la invitación concreta en este compartir de esta noche es: cuando yo salga de este lugar, Señor, ¿cómo quieres que yo te responda en la vocación a la que he sido llamado? Yo también me gustaría ser santo, ¿sí? Los santos pues nos dicen sí se puede, nada más hay que echarle ganas, ¿verdad? Y eso es lo importante, echarle ganas. Decía unos niños, voy a hacer un paréntesis, en una de las jornadas vocacionales, yo actualmente soy promotora vocacional en la congregación, y pues andamos promoviendo las vocaciones, y en un tema que era justamente llamados a la santidad, un niño de primaria, les digo: a ver, levanta la mano, ¿quién quiere ser santo?, ¿no? Pues los niños por lo regular siempre levantan la mano, y yo. Y hubo unos niños que no levantaron la mano, o sea, se me hizo raro, y le pregunté a uno de ellos: oye, ¿por qué no levantaste la mano? Dice: madre, es que ser santo no es cualquier cosa. Dije: pues sí, en eso dices la verdad, no es cualquier cosa. Y digo: pero pues digo, dice, porque pues implica echarle ganas. Y así, pues hay que echarle ganitas, y todos los días, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a presentar la persona del Padre Moisés, un nuevo beato para la iglesia, no solamente para la Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, no solamente para la iglesia aquí en el pueblo de México, sino para la iglesia universal, ¿sí? Y vamos a compartir un poquito pues de su fama de santidad y de las cosas que, bueno, hay que
tener claros del padre Moisés Lira Serafín, entre muchas otras, pues que fue el primer misionero del Espíritu Santo, que más adelante lo vamos a compartir en su itinerario de vida, y el fundador de nuestra congregación, Misioneros de la Caridad de María Inmaculada, ¿sí? Como parte también de, pues de lo que fue y de lo que fue invitado por Dios a realizar en esa obra, ¿sí? Y justamente, bueno, aquí hago nuevamente un paréntesis, lo que les decía, que después de este compartir, de esta plática, pues salgamos motivados, ¿verdad? Echarle ganitas, dijo el niño, a trabajar en nuestra propia santidad, ¿sí? Aquí, bueno, considerando este paréntesis, traigamos a la mente, ¿verdad?, actitudes concretas de personas que conocemos y que nos inspiran y que tú solamente de verlas pues te dice algo, ¿sí? A mí en lo particular no me tocó conocer a Juan Pablo II, pero yo solamente de verlo por la televisión pues algo me decía, algo me llamaba la atención, algo me atraía, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos atrae? Pues ciertas actitudes vemos y descubrimos en los santos, ¿sí? Y que incluso en algunos santos que son ya de nuestra devoción, pues vemos muy en particular. ¿Cómo qué podría ser? ¿Cómo qué actitudes? Amor a la Eucaristía, muy bien. ¿Qué más? La generosidad de los santos, ¿sí? Son muy generosos. La humildad, que es la base, ¿verdad?, de todas las virtudes. El Padre Moisés se distinguió por la humildad, ¿sí? ¿Qué más? El amor a nuestra Madre Santísima. Todas esas actitudes nos hablan, nos dicen, pues, de la gracia, ¿verdad?, de alguien que está cerca de Dios. Y tenemos que ser conscientes para que nosotros también trabajemos, ¿sí? Tratemos de trabajar en ciertas actitudes que me vayan acercando más a Dios, no hagan, ¿sí? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que cosas buenas tenemos, hacemos todos los días que nos acercan a Dios y cosas que pues al contrario nos van alejando de nuestro seguimiento, ¿sale? Y bueno, aquí viene la pregunta final, ¿cómo vamos también nosotros en nuestro proceso de santidad? ¿Sí? A veces la santidad nos da miedo porque pues no nos imaginamos a lo mejor ahí en el altar, ¿verdad? Pues hay santos de altares, hay otros santos que no vamos a hacer de altares. Entonces, créanme que el Padre Moisés es el primero en decir, no quisiera ser de altar, pero sin embargo Dios lo está poniendo. ¿Por qué? Pues por pura gracia y misericordia de Él, ¿sí? Entonces, con nuestras actitudes vamos hablando justamente de cómo estamos viviendo esa unión con Dios. La santidad no es otra cosa más que esa unión con Dios. ¿Sale? Bueno, continuando. Esta es la frase que les digo que en lo personal me gusta del Padre Moisés, llevar las almas a Dios, llevar las personas a Dios. Y esto lo decía el Padre Moisés, fíjense, Dios pues le iba poniendo en el corazón, en su corazón, ese deseo de hacer el bien por las almas, por las personas. Dice esta frase, Dios mío, harás tú el bien por mi mente, aspiro a darte mucha gloria, yo sacerdote, debo alimentar con mi vida las almas. Jesús mío, que las almas que me confíes encuentren en mi corazón la gracia que tú derramas. Una oración del Padre Moisés, una conciencia total de su ser sacerdotal, de su sacerdocio y un deseo por conducir las personas a Dios. Que Él sea justamente ese instrumento, ¿verdad?, por donde pase la gracia. El Padre Moisés se distinguió, entre muchas cosas, lo vamos a ver más adelante, por ser un excelente director espiritual, ¿sí? Como buen misionero del Espíritu Santo, pues fue un excelente director espiritual. Bueno, hoy en día, ¿verdad?, necesitamos y sí, vamos, nos acercamos con los sacerdotes, pero a veces es más bien en ese deseo de ser escuchados, buscamos a veces más, por ejemplo, el psicólogo, otras personas, que buscar y acercarnos a los sacerdotes. Entonces, él se distinguió por ser
un excelente director espiritual. Aquí en la Ciudad de México, concretamente ahí en el templo expiatorio de San Felipe, ahí cuentan las anécdotas, ¿verdad? Que se hacían filas y filas de personas para confesarse ahí en el confesionario del Padre Moisés. ¿Por qué? Porque pues tenía esa gracia de Dios, esa sabiduría, pero no le fue tan fácil. Son dones al final de cuentas, pero él supo responder pues a ese don, a esa gracia. ¿Sí? Entonces ahí está esa frase, esa invitación. De los datos biográficos que quisiera remarcar, señalar del Padre Moisés, pues que él es originario de Zacatlán de la Manzana, concretamente de un pueblo, Tlatempa, así se llama, el lugar donde nació el Padre Moisés. El día de mañana, 4 hermanas, vamos a ir justamente ahí, nos encomendamos a su oración, a Zacatlán, un lugar muy bonito, un pueblo mágico, a justamente compartir una semana de misión y compartir la vida y obra del Padre Moisés. Ahí vamos a andar, ¿sí? Entonces, el Padre Moisés nació en Zacatlán el 16 de septiembre de 1893, prácticamente al finalizar el siglo XX. Entonces, fíjense, algo muy significativo, dice ahí 16 de septiembre, ¿sí? El Padre Moisés lo van a beatificar el día 14, 2 días antes de su cumpleaños, así que para celebrar tu cumpleaños. Y la fiesta, que también al final les voy a decir, en Zacatlán va a ser el mero día de su cumpleaños. Zacatlán le va a hacer una fiesta conmemorativa para celebrar, pues, no todos los pueblos tienen beato, entonces hay que celebrarlo también a lo grande, ¿sí? Entonces nació en el 16 de septiembre de 1893, fue bautizado los 2 días, 18 de septiembre, desde ahí nos está indicando de que el Padre Moisés nació en una familia pues, religiosa, ¿verdad? Que justamente una familia de fe que compartía pues los valores. Sus padres son Pedro Lira y Juliana Serafín, y fue menor, en el caso de 7 hermanos, ¿sí? Misionero del Espíritu, eso es lo que ya habíamos dicho. Bueno, en este acontecer de la vida del Padre Moisés, podríamos decir, hay acontecimientos trascendentales que nos van marcando en nuestra vida, ¿sí? Si ahorita hiciéramos un retroceso, ¿verdad?, en cómo nos hemos vivido o cómo fue nuestra infancia, pues cuántos recuerdos nos queríamos aquí, ¿verdad?, a este lugar. Sin embargo, hay acontecimientos que marcaron y le dieron rumbo, en este caso, a la vida del Padre Moisés. ¿Cuáles son esos acontecimientos? La muerte de su mamá a la edad de 5 años. Imagínense, un niño de 5 años pierde a su mamá. La mamá es la mamá. A la edad que tengas, cuando te falta tu mamá, así tengas 60, 80 años, los que tengas, la madre es la madre. Entonces, imagínense, un niño a los 5 años era el menor, ¿verdad?, de todos los hermanitos, y pues se queda de cierta manera huérfano de madre. ¿Esto que provoca en la familia? Pues un cambio. Cuando hay una muerte, pues hay un ajuste, ¿verdad?, en la relación familiar, en la dinámica familiar, y entonces empieza a haber movimiento. Sus hermanas, las más grandecitas, una de ellas se casa y las otras se hacen cargo de los hermanos menores, y otros, el señor Pedro Lira, toma la decisión de llevarlos a un orfanato a Puebla, 2 de ellos, porque pues, no podía atender a todos al mismo tiempo, ¿sí? Fueron, pues, justamente duelos muy precisos del Padre Moisés en su infancia que le marcaron y cambiaron la dinámica de la familia, porque esto provocó que la familia tuviera también muchos desplazamientos. El Padre Moisés tuvo una vida, así le llamamos, itinerante, que se anduvo moviendo de un lugar a otro. Esto también por un motivo. El señor Pedro Lira era maestro de la escuela parroquial en este caso, del pueblo de Zacatlán, donde estaba el Padre Francisco. Entonces, a donde cambiaban el párroco, pues cambiaban al señor Pedro y se movía con sus hijitos, ¿sí? Y así. Entonces se movieron en varias comunidades de ahí cercanas a Zacatlán y pues sí, llevaban precisamente pues esa vida itinerante por ese motivo. Iban cambiando de lugar a lugar, ¿sale? Y bueno, otros acontecimientos
acontecimientos, ¿verdad?, importantes en la vida del padre Moisés que lo marca es que casó por segunda ocasión su papá, pero ya cuando estaba en la etapa de adolescencia, ¿sí? Y eso fue, como podríamos decir, el último duelo que vivió de cierta manera el padre Moisés, ¿sí? Podríamos decir la situación definitiva de su familia. ¿Esto qué provoca? Que entonces el señor Pedro Lira, deje en manos del padre Francisco, pues al padre Moisés, ¿sí? Entonces esto pues lo marcó definitivamente pues a lo largo de toda su vida, ¿sí? ¿Qué actitudes podríamos decir desde su infancia, independientemente de estas circunstancias difíciles que estaba viviendo el padre Moisés? ¿Qué actitudes cristianas ya se veían en el padre Moisés? Son las siguientes. Había atracción por la Eucaristía. Un hecho importante es que el padre Moisés fue acólito, vivía con el padre, ¿verdad?, ahí en el entorno, en la parroquia, en el curato. Entonces el padre Moisés era acólito. Entonces, de cierta manera se sentía atraído, ¿verdad?, en este caso, pues a la Eucaristía, un amor inmenso a la Eucaristía. También pues se le veía que él buscaba la oración en el sagrario, a través de Jesús Eucaristía, pues poder tener esa relación. Y también rozar el rosario con devoción, una profunda devoción mariana, ¿sí?, que lo fue uniendo cada vez más a nuestra Madre María Santísima. Recordemos este hecho. El padre Moisés a los 5 años pierde a su mamá. Entonces, ¿qué hace? Pues el corazón busca, ¿verdad?, de cierta manera un refugio humano, ¿verdad?, el corazón humano. Entonces su refugio, pues ¿quién fue para el padre Moisés? Pues nuestra Madre María Santísima, ¿sí? Encontró los mejores brazos para refugiarse en una verdadera madre, ¿sí? Entonces, por ahí la devoción mariana. También se le reconoce al padre Moisés pues su alegría, su disponibilidad en este servicio en concreto, el servicio en la verdad. Y bueno, en este recorrido del padre Moisés en su vida, y retomando pues ese parteaguas que tuvo cuando su papá decidió casarse por segunda ocasión, cuando estaba ya en plena adolescencia, viene una crisis fuerte en el padre Moisés, ¿sí? Fíjense, los santos se van forjando a lo largo pues de la vida, de los años. No crean que el padre Moisés era una persona, sí, muy bondadosa, pero no crean que fue así de siempre, vaya. Tuvo que trabajar en su carácter, porque el padre Moisés tenía un carácter pues recio, ¿verdad?, firme. Entonces, en este caso, cuando estaba en esa etapa de que se va su papá, ¿verdad?, se casa por segunda ocasión, se queda en manos del padre Francisco, ahí en la parroquia, pues todos tenían un servicio, algo que realizar. Y el padre Moisés tenía una función muy específica: regar las plantas del curante, ¿sí? Moisés, tú vas a hacer cargo de las plantas del curante, ¿sí? Del lugar ahí, bueno, donde vive el sacerdote, de su casa. Pues al padre Moisés, como buen adolescente, se le hizo fácil, pues un día no regar las macetas. Ya las regué todos los días, pues un día que no las regue, y si está viendo, pues con mayor razón, ¿verdad?, para que bueno, se le hizo muy fácil. Entonces en eso llega el padre Francisco, ve que no están las macetas regadas, y pues llama a Moisés, y ya se imaginarán el resto de la historia, ¿verdad?, que le pone una buena al padre Moisés. Él se enoja muchísimo, sale indignado de ahí, y pues se va, pues, por así que ahora, ¿sí? Se fue con unos amigos de ahí, del pueblo donde estaba. Esto pasó en Huecotzingo, Puebla. Y estando ahí, pues nosotros, les digo, con una persona cercana a él, el otro día pues no tenía otra que regresar nuevamente al curato. Pero para esto se sentó ahí en la placita, antes de llegar a la parroquia, y en eso lo observa la Madre Victoria, que era una religiosa josefina. Y bueno, justamente ahí, en ese contacto, en ese estarlo viendo pues a ese joven adolescente, dice la Madre Victoria, algo tiene Moisés. Entonces va, se acerca con él, y ya Moisés le cuenta lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y ya estando ahí, la Madre Victoria le dice: mira, Moisés, te voy a decir algo. Y esto para mí es filosofía de vida del padre Moisés. Y se lo tomó en serio. Ojalá y que con
sea suficiente de todo lo que compartamos del Padre Moisés, que tomamos, pues en estas palabras, ya con eso, pues me doy por bien servir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas palabras, ese buen consejo de la Madre Victoria, el Padre Moisés? Le digo, Moisés, nunca tomes ninguna decisión sin antes pensar, orar y consultar. ¿Sí? ¿Cuántas veces tomamos nosotros decisiones precipitadas? Ni siquiera las pensamos. Ya dijimos y dijimos de lo que se va a morir la persona. Ya después nos arrepentimos, ¿verdad? Lo hubiera pensado, hubiera dicho, y bueno, hubiera sido más prudente. El Padre Moisés desde ahí tuvo esa resolución de no tomar ninguna decisión en su vida sin antes pensar, ponerlo delante de Dios, orar y consultar. Y más si son decisiones trascendentales en la vida. ¿Sí? ¿Cuántas metidas de pata nos evitaríamos, verdad, si hacemos esos pasitos nada más? ¿Sí? Pero bueno, lo aprendió el Padre Moisés desde la adolescencia y fue muy firme en hacer ese proceso, sobre todo en sus decisiones trascendentales. ¿Sí? Y bueno, la Madre Victoria, como vio ya pues al joven de cierta manera, pues inquieto, sabía ella de la vocación que había hacia el sacerdocio, entonces le dijo, oye Moisés, y bueno, ya después de las macetas, ¿qué onda con tu vocación? ¿Qué pasa con tu vocación? Y le dice el Padre Moisés, sí, continúo con esa pues, inquietud, vaya. Y dice, bueno, pues te voy a ayudar. ¿Qué hizo la Madre Victoria? Pues le consiguió una bienhechora. Entonces el Padre Moisés deja Huetcotzingo, Puebla, que está como hora y media de Puebla, y se va a Puebla. Ahí conoce en su caminar vocacional, podremos decir, a una señorita que se llamaba Petra Munive, que en este caso esta persona lo que hacía era favorecer el proceso pues de discernimiento y vocación de los jóvenes que querían ser sacerdotes, ayudándolos, pues teniéndolos para empezar como hijos en casa y ayudándolos también económicamente, moral y económicamente. Entonces la Madre Victoria pues le ayudó en su proceso de discernimiento vocacional. El Padre Moisés dejó de estar en Huetcotzingo y se dirigió en este caso a Puebla. Ya estando con Petrita, fíjense, fue tanto el cariño que el Padre Moisés sintió por Petrita, que él mismo en sus escritos dice, Petra fue padre y madre. Ubiquémonos, el Padre Moisés está en plena adolescencia, su papá pues felizmente se casó, se fue, lo dejó ahí abandonado. Fíjense la historia de abandono que trae también el Padre Moisés. Y se encuentra con esta gran mujer, y por eso su expresión. Ahí pues, el Padre Moisés encontró un verdadero padre, una verdadera madre. Entonces podríamos decir que ya el Padre Moisés pues estaba de cierta manera contento, estaba siendo apoyado por otra persona en ese caminar, ¿sí? Y bueno, aquí en ese discernimiento que hizo el Padre Moisés para encontrar su vocación, concretamente la vida sacerdotal, dice que hizo unos ejercicios espirituales ignacianos. De ahí resolvió en esa experiencia de ejercicios de oración, pues ser sacerdote, pero sacerdote religioso, con ese deseo de entregarse y darse más a Dios. Nuevamente recordando las palabras de la Madre Victoria, ¿verdad? No tomar ninguna decisión sin antes pensar, orar y consultar, ¿sí? Entonces es una expresión en este caso de su discernimiento y de su constante oración a Dios, ¿sí? Y en unos ejercicios espirituales él salió resuelto a ser sacerdote religioso. ¿Ustedes sí saben la diferencia entre un sacerdote religioso y un sacerdote diocesano? Aquí creo que tienen sacerdotes religiosos, ¿verdad? Ajá, muy bien. Viven en comunidad los religiosos para empezar, ¿sí? Un sacerdote diocesano está en un lugar específico, diócesis, es el conjunto de varias parroquias y trabaja en un lugar específico. Un sacerdote religioso pertenece a una congregación que debe obediencia a un superior religioso, en este caso el diocesano, ¿a quién le debe obediencia?
bueno, sí, primero a Dios, ¿verdad? Pero en concreto al obispo, exacto, ¿sí? Entonces viven en comunidad y acá el sacerdote diocesano, como pueden vivir los tres sacerdotes juntos, como pueden vivir el sol, ¿sí? Entonces es parte de las diferencias. Y bueno, esto también el padre Moisés lo resuelve de cierta manera porque le pregunta al sacerdote que está dirigiendo los ejercicios cómo puede entregarse a Dios. Y le dice, pues si usted se quiere entregar todavía más, entonces sea sacerdote religioso, ¿sí? Por lo que implica la vida religiosa. En este estado también de vivir los votos de pobreza, castidad y obediencia y la vida comunitaria, ¿sí? Y bueno, continuando este recorrido en su desarrollo vocacional, pues llega una persona importante a la vida del padre Moisés, que es el padre Félix de Jesús Rulle, sacerdote marista. Él, pues voy a hacer el paréntesis, tuvo de cierta manera una experiencia de conocimiento, acercamiento con la señora Conchita Cabrera de Armida, que es la inspiradora de las obras de la Cruz o de la familia de la Cruz. Entre ellas está los misioneros del Espíritu Santo. Pero como en ese tiempo, estamos hablando de 1914, los laicos no estaban completamente promovidos, menos como que una mujer va a hacer una congregación religiosa masculina, o sea, no como. Entonces, hubo otra persona, en este caso el padre Félix de Jesús Rulle, que fue el que le ayudó para hacer la fundación, ¿sí? Entonces, el padre Félix, de cierta manera, la señora Conchita, pues le ayuda, porque el padre Félix llega ya directamente de Francia a hacer la fundación y con un permiso especial de sus superiores. Y entonces llega a Puebla, hay otra persona importante en este proceso, que también está su causa de canonización, Monseñor Ibarra, que era el director espiritual de Conchita Cabrera de Armida, y entonces ahí habla con los padres del seminario y le da la autorización para que pueda entrar. Fíjense, ahora sí que entró con la competencia, ¿sí? Usted se va a hacer cargo de los sacerdotes, de los seminaristas, les va a dar dirección espiritual y de repente les va a dar unas pláticas de vocación. El padre ya sabía qué es lo que quería. Él andaba buscando con qué formar o con qué empezar los misioneros del Espíritu Santo. Él sabía que iba. ¿Sí? Entonces, estando ahí en el seminario, el padre Moisés fue seminarista, pero de manera interna, de manera externa, nunca fue interna, ¿sí? Iba y venía, vivía con Petrita, iba y venía. Entonces, en eso, el padre Félix, en una plática vocacional, les platicó de su inquietud de que quién le gustaría ser misionero. Entonces, cuenta esta anécdota, ¿verdad? Que el padre Moisés lo estaba escuchando y hizo directamente la invitación al padre Félix. ¿Quién le gustaría ser misionero? Pues nadie levanta la mano. Padre Moisés ve eso, que nadie levanta la mano, y por pena, ¿verdad? Pues algo lo hizo levantar por impulso. Acuérdense que el padre Moisés era impulsivo, entonces levantó la mano. Y el padre Félix se le quedó viendo y dice, ¿usted? Sí, yo. Muy bien, luego hablamos. Terminó la plática, se encontró el padre Moisés a Félix en el pasillo y le dijo, a ver, venga, usted levantó hace rato la mano que quiere ser misionero. Y ya el padre Moisés se quedó así como que, no, pues yo la levanté porque no hubo nadie que la levantara, pero yo en realidad no quiero. Y el padre Félix solamente se le quedó mirando, cuenta la anécdota, le dijo, no, en usted hay algo, luego hablamos. ¿Por qué? Porque el padre Félix hizo lo mismo, ¿sí? Cuando también era joven, seminarista, llegaron otros religiosos misioneros y como tenía ese anhelo el padre Félix de irse a otros lugares, ¿verdad?, de fuera de Francia. El padre Félix era sacerdote marista, pero de francés, ¿sí? Entonces él tenía ese espíritu misionero, ¿sí? Entonces él hizo lo mismo y le hizo recordar ese momento, ¿verdad?, al padre Félix. Entonces ya dejan pasar un tiempo y todo, y le dice, pues si quieres entrar, pues entonces te espero, esta va a ser la fecha de la fundación de nuestra congregación. Para esto el padre Moisés estaba en un dilema,
porque tenía a los sacerdotes diocesanos del Seminario Palafoxiano de Puebla. Como vieron, ya había hecho ejercicios ignacianos con los jesuitas y de repente se quedaba pensando, ¿y por qué no misionero del Espíritu Santo? Nuevamente su oración para pues justamente escuchar ahí a Dios. Entonces, el 25 de diciembre se hace la fundación de los misioneros del Espíritu Santo en 1914 y el padre Moisés Lira es el primer misionero del Espíritu Santo. Otra cosa que hay que reconocer a Moisés Lira es eso. Imagínense entrar a un lugar donde no hay nada, o sea, nada, plena persecución religiosa iba iniciando. La persecución religiosa estuvo en dos momentos fuertes, ¿no? Uno entre 1914 y 1917 y el más fuerte de 1926 a 1929, ¿sí? O sea, ¿a quién se le ocurre ser sacerdote en plena persecución religiosa, sabiendo que te iban a matar? ¿Sí? Y donde no hay nada, o sea, porque no había una, ¿cómo se llama? Una casa de formación, no había nada. Entonces es reconocer al padre Moisés como un hombre de fe, ¿sí? Entonces valientemente se va a la Ciudad de México, es decir, de aquí a Ciudad de México, y la fundación nace a los pies de María, a Tepeyac, ¿sí? Entonces cuentan la anécdota, ¿verdad?, de su fundación, un pleno 25 de diciembre, pues no tenía nada para comer, si acaso la mesa, una caja de madera y un pan y un café y ya, no había nada, ¿sí? Y por lo mismo de la persecución religiosa, el padre Moisés y el padre Félix tenían que ir de lugar en lugar, casas de, en este caso, personas que los estaban apoyando, una de ellas, pues Concepción Cabrera de Armida, para la fundación, pero apenas si sabían que ya había movimiento, tenían que salir corriendo, ¿sí? Otra de las anécdotas que, bueno, que está en su proceso de formación del padre Moisés y que también podemos ver ahí como un hombre de fe, es que entraban y salían, pues como no había nada en concreto, muchos jóvenes llegaban, sí, quiero ser misionero, y a los pocos días o meses, pues el padre Moisés llevaba y traía maletas, y el único que estaba perseverante y que continuaba, pues era el padre Moisés, ¿sí? Otra de las cosas que en lo particular me admiran del padre Moisés es que en la vida religiosa, para ayudarnos en los actos comunitarios, tocamos una campanita. Es hora de comer, tocamos la campanita. Es hora de rezar, tocamos la campanita, ¿sí? Imagínense al padre Moisés ahí solito. Y el padre Félix le dice, mire, usted toque la campana y tóquela confiando, ¿verdad?, por todos los misioneros que vendrán más adelante, ¿sale? Entonces no tenía, podríamos decir, pues no había como que alguien cuidándolo, observando si tocaba o no la campana. Sin embargo, él seguía esa disposición del padre Félix, sobre todo por la fe, ¿no? Pensando en los futuros misioneros del Espíritu Santo, ¿verdad?, en los que vendrían más adelante, ¿sí? Entonces, así nace la obra de los misioneros del Espíritu Santo, ahí con el padre Moisés. Lo que ya les decía, ingresa el 25 de diciembre y hace su primera profesión religiosa el 4 de febrero de 1917, ¿sí? Para él, pues fue un gran día, en este caso, pues celebrar su primera profesión religiosa, y podríamos decir, continúa pues su proceso de formación. El 22 de mayo de 1922 recibe su ordenación sacerdotal y ese mismo año, pero el 25 de diciembre, realiza ya sus votos perpetuos, ¿sí? Una de las cosas que al padre Moisés en su caminar le costó muchísimo cuando una vez se ordenó fue que le pidieron estar en casa de formación, y el padre Moisés, él pues ya se sentía casi como pues sí en la parroquia o en la iglesia, y sobre todo confesando. A eso a él le dolía mucho, no poder confesar a las personas. Y entonces, pues como buena sacerdote obediente, ¿verdad?, obedecía las indicaciones del padre Félix. Pero él, su gran deseo era estar en la parroquia, no para ser un excelente predicador, para estar con los grupos, no, para estar ahí en el confesionario, esperando, escuchando a la gente y ayudándole en ese caminar de acercarse a Dios. Son de las cosas pues que hay que reconocerle al padre Moisés, un excelente
confesor, director espiritual. Y ahí, calladito, en el silencio, sin hacer pues grandes, podríamos decir, pues grandes cosas, ¿sí? Entonces, en ese proceso del padre Moisés, 1922, que se ordena sacerdote, empiezan sus primeros años como sacerdocio. Ya después de estar en casa de formación, ahora sí, vete a la parroquia, lo llevaron a Morelia, y el padre Moisés está feliz, ahora sí, haciendo lo que él quería. Pero viene la persecución religiosa en su segundo momento más fuerte, 1926-1929, y entonces el padre Félix teme que el padre Moisés pues lo vayan a matar, y le dice, ¿te me vas a Roma? ¿A Roma? Sí. ¿Y qué voy a hacer a Roma? A estudiar. El padre Moisés fue a Roma a estudiar teología dogmática. Ese fue por pura obediencia. Y estando en Roma, podríamos decir, pasa el acontecimiento trascendental de su vida, que es el voto de abandono. ¿Sí? Vamos a poner el contexto. El padre Moisés tiene que dejar algo que le gusta muchísimo, que es el confesionario. Se tiene que ir a Roma, a otro país, donde no conoce a nadie, una persona de pueblo, y se tiene que ir a Roma, ¿sí? A estudiar. Él mismo cuenta, pues en sus escritos, pues estaba en medio de puros libros, en lugar de estar en contacto con las personas, escuchándolas, estaba en medio de puros libros. Estudió por obediencia, y aún así sacó muy buenas calificaciones el padre Moisés. Bueno, aunado a eso, pues llegó un momento difícil en la vida del padre Moisés. Tuvo una crisis no vocacional, jamás dudó de su vocación como sacerdote, pero sí de ser misionero del Espíritu Santo. ¿Por qué? Como todo grupo humano, pues siempre hay conflictos, diferencias, ¿sí? Pues el padre Moisés tenía una fuerte diferencia con su superior en Roma, no se lograban entender. Entonces imagínense el padre Moisés tan lejos, en Roma, en un país pues que no es su país, y no entenderse con las personas con las que vive, pues fue el gran sufrimiento del padre Moisés, sobre todo porque él era su superior. Entonces llegó un tal momento de que el padre Moisés dijo, pues estoy en Roma, donde hay un montón pues de congregaciones, ¿por qué no buscar otra congregación? Y empezó a buscar otras congregaciones. Obviamente pues no, nunca dejó de ser misionero del Espíritu Santo, pero llegó un momento el padre Moisés en que ya no sabía qué hacer con su vida, ¿sí? Y ahí viene la expresión, o el inicio más bien, pues de su espiritualidad, haciendo el voto de abandono, ¿sí? En donde ya él mismo dice, yo no puedo, Señor, parece que mis años de fervor en el noviciado, mis primeros años de sacerdocio, pues aquí pareciera que yo ya los olvidé. Iban cartas entre el padre Félix y el padre Moisés, y le dice, cuando llegue a Roma, le dice el padre Félix al padre Moisés, hágase santo. Pero nunca se imaginó lo que le iba a costar esa santificación, ese momento de gracia, vivir el abandono total. Y esa fecha muy significativa para el padre Moisés fue el Jueves Santo, que hizo su voto de abandono. Señor, yo ya no sé nada, yo no comprendo nada, solamente me abandono a ti. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones en la vida nosotros hemos tenido donde pues no nos queda otra más que abandonarnos a Dios? ¿Cuántas noches oscuras nosotros también hemos vivido? ¿Cuántas noches solamente que Dios ha sido testigo de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento? El padre Moisés, el gran dolor que tenía el padre Moisés era no entenderse con su superior, siendo él una persona justamente que veía en sus superiores pues la presencia de Dios. Entonces le costaba pues el no entenderse con el otro. Sí o no nos cuesta, y más cuando pues, es el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. Y cuando hay fuerte una diferencia. Hay un dolor profundo en nuestra persona por aquella persona que pues estimamos, queremos y simplemente no nos entendemos. Entonces el padre Moisés, mira, pues lo llevó justamente eso, a vivir su voto de abandono, a practicar la humildad, a reconocer, ¿verdad? Bueno, si él no se acerca a mí, humildemente voy
y me acerco a él, lo saludo y lo obedezco en todo lo que me diga. Al final de cuentas, él es mi superior. ¿Cuántas relaciones humanas no se pierden en la vida por nuestro orgullo? ¿Cómo le voy a pedir perdón a esta persona? ¿Sí? ¿No? Que me venga a pedir perdón a mí. Entonces, ahí el padre Moisés completamente se doblegó, ¿sí? Y hizo su voto de abandono a Dios, es decir, Señor, te presento mi vida y tú dame la gracia para responder. Tanto fue así que más adelante, cuando cumple los 25 años de sacerdote religioso, el padre con el que había tenido ciertos conflictos o roces, él fue su predicador y habló tan hermoso del padre Moisés. Más adelante el padre Moisés logra, ¿verdad?, superar esa crisis, esa diferencia concretamente con su superior, ¿sí? Pero pues le tuvo que echar, dice el niño, ganitas, ¿verdad? Pues de cierta manera buscar el diálogo, ser paciente, ser tolerante, ser humilde, pedir perdón, ofrecer una disculpa, saber perdonar. ¿Cuántos de nosotros no nos cuesta a veces perdonar a los demás? ¿Sí? Nos hacen una cosa, me la hiciste, me la pagas. Entonces el padre Moisés ahí pues, se pulió o lo pulió, ¿sí? Entonces más adelante, ya una vez que regresa el padre Moisés a Roma, pues empieza, ¿verdad? Él sigue en su confesionario, ahora sí, ve nuevamente el confesionario, justamente en el confesionario hace la obra de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Él estando en San Felipe, ahí en el templo expiatorio, llegaban con él personas, muchas mujeres que habían estado incluso en la vida consagrada, que por diferentes motivos ya no podían continuar ahí en las comunidades religiosas, y bueno, el padre Moisés las dirigía, ¿sí? Y entonces en eso el padre Félix le dice, oye Moisés, ¿y por qué no vas organizando ese grupo de mujeres de otra manera tan formal? O sea, pensando ya en una congregación. Entonces el origen de nosotras como misioneras de la Caridad de María Inmaculada es gracias al fruto, ¿verdad?, a su ser apostólico del confesionario. Ahí donde escuchaba a todas estas mujeres que todavía sentían en su corazón pues el deseo de servir a los demás. Funda la congregación el 29 de marzo de 1934 y bueno, desde las cosas que nos dice ser bienhechoras de la humanidad, ayudar en este caso a los demás. Y bueno, su muerte pues fue el 25 de junio de 1950, ¿sí? Y muere con fama de santidad. Aquí les voy a compartir, y con esto vamos a ir cerrando, algunas actitudes del padre Moisés que justamente nos hablan de su santidad. ¿Se acuerdan al inicio de la pregunta? ¿Qué actitudes yo más me dejan que yo veo en los santos? Porque eso, me siento consciente de qué actitudes yo necesito mejorar como persona, pues para continuar mi camino de santidad o para iniciar mi camino de santidad. Y bueno, entre los testimonios que tenemos antes de su muerte, dice, en lugares, México, Morelia, Puebla, Celaya, la opinión que tenían sus hermanos, los misioneros del Espíritu Santo, y las mismas personas en general coinciden, una persona de una gran bondad, bondadoso. Le costó forjar su carácter, le costó mucho de las cosas que nos dice el renunciamiento de nosotros mismos, olvido de nosotros mismos, para dejarnos hacer por Dios. Eso cuesta, ¿sí? Porque el yo quiere salir y defenderse inmediatamente, y hay muchas cosas que solamente Dios sabe y se las tenemos que dejar a Él. ¿Sí? Queremos muchas veces justicia, sí, justicia, pero por la justicia divina, pues es la mejor. Hay muchas cosas que solamente Dios sabrá en su momento, ¿verdad? Una persona generosa, totalmente entregada a Dios, su espíritu de sencillez, su espíritu de humildad y una profunda alegría. El padre Moisés, fíjense bien, podemos decir, vivió dos espiritualidades. ¿Sí? Como misionero del Espíritu Santo vivió la espiritualidad de la cruz, que no es otra cosa más que entregar, ofrendar nuestra vida a favor de las personas, ser donación
para la vida y salvación de la humanidad, nuestra propia vida, y también la infancia espiritual o la pequeñez espiritual. Una cosa que para el padre Moisés completamente le ayudó mucho era que cuando él estaba en Roma, más o menos, empezaba a escucharse todo esto que otra santa, ¿verdad? Que también yo creo que ya conocen o han escuchado, Santa Teresita del Niño Jesús había vivido. Era el boom, podría decir, en la iglesia, la espiritualidad de esa pequeña de 24 años, ¿verdad? Tan joven, y pues es santa. Estaba justamente en la proclamación de su santificación de Teresa del Niño Jesús. Entonces eso el padre Moisés pues le conmovió y empezó a leer, sobre todo a conocer más la espiritualidad de la pequeñez. Y él se sintió justamente invitado a vivir como un hijo pequeño, confiando pues siempre en el amor de Dios. Por eso, ¿se acuerdan? El voto de abandono. ¿Sí? Ahí el padre Moisés, podríamos decir, humanamente pudo redimir pues todo el abandono que traía desde su infancia, poniendo toda su confianza, toda su seguridad en Dios. ¿Sí? Me pueden abandonar todos, menos Dios. Yo me abandono y confío en el Dios que es mi Padre. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que debemos reconocer, un auténtico sacerdote, fíjense, pidámosle esta gracia también al Padre Moisés de que haya sacerdotes auténticos. Necesitamos buenos sacerdotes. Entonces, por los jóvenes, los que ya, seminaristas, jóvenes sacerdotes, los que ya son o han caminado en el sacerdocio, pedirle esta gracia al Padre Moisés, pues de que santifique o que interceda para Dios, pues para que se santifiquen nuestros sacerdotes, ¿sí? Si ellos se santifican, pues así nos van a traer a nosotros, ¿verdad? También. Si ellos están tranquilitos, pues nosotros también estamos tranquilitos. Entonces, la santidad, pues es algo que se contagia, que atrae. Entonces, pidámosle esta gracia al Padre Moisés de que, pues, interceda a Dios, ¿verdad? Por la santificación de los sacerdotes, que es parte también de la espiritualidad de la cruz, ¿sí? Dando testimonio pues siempre de su vocación. Me voy a brincar y me voy a ir a un testimonio, pero en el momento de su muerte, ¿sí? Ya cuando el padre Moisés estaba pues muerto, ¿verdad? Murió el 25 de julio. Dice, hubo manifestaciones de lo que tenían, de que lo tenían como santo, desfilaron ante su cadáver grandes filas de personas que se acercaban a tocar el féretro con gran devoción y también aprovechaban para tocar el féretro, rosarios, con medallas, estampas y todo lo que tenían en la mano. Estos son signos de santidad. No cualquier persona cuando muere pasa una persona, un rosario, una imagen o algo. Son muestras de que las personas veían en el Padre Moisés ya a una persona santa, ¿sí? Estos son testimonios de personas que vieron su muerte, que estuvieron ahí en el momento de su muerte. Y desde ahí, pues, el Padre Moisés, pues, esa fama de, ¿sí? Y bueno, después de su muerte, ahorita vamos a ver un testimonio después de su muerte. Esta es una de las hermanas. Cuando entré a la congregación, el padre Moisés tenía 13 años de haber muerto y desde entonces oí hermosos ejemplos de su vida llena de Dios, de su santidad, así como de sus enseñanzas. El padre Moisés era muy firme, muy claro y dice las cosas de una manera muy sencilla, muy simple. Es muy transparente también el padre Moisés, ¿sí? Entonces, es muy claro para decir también las cosas, ¿sí? Recuerdo, ¿verdad?, de las cosas que a mí en lo personal en un momento me impactaron del Padre Moisés y que un poquito lo dice también el Papa Francisco de otra manera. Decía, hijas, cuando salgan al recreo, que es un momento de recreación en la vida religiosa, no salgan con su cara de ropero. Es decir, así como tristes, cabizbajas, aburridas, apáticas. El recreo es para convivir y compartir, ¿sí? Entonces, pues una invitación constante a vivir la alegría,
una persona que pues tiene esa experiencia de Dios en su vida, pues como fruto viene la paz y justamente pues la alegría, ¿verdad? Esa presencia amorosa de Dios. Y bueno, ya para concluir un poco, nada más comentar que el padre Moisés Lira Serafín, el milagro más bien que lo lleva a los altares. Ese es un acontecimiento pues muy importante, ¿verdad? Porque pues para nosotros a través de ese milagro Dios obró, ¿verdad? Y pues lleva al padre Moisés pues a la beatificación. Pero para las personas que fueron testigos de ese milagro, pues ese milagro es el don de la vida, ¿sí? Más o menos así a grandes rasgos, el milagro se dio en San Felipe, Guanajuato. Era una mamá que estaba en el 5º mes de su gestación y le habían declarado alopecia fetal inmune. No es otra cosa más que el líquido, ¿verdad?, en el vientre materno, que trae como consecuencias que el bebé muera o en su defecto también muera la mamá o que nazca con malformaciones. Sin embargo, la mamá, una mujer de mucha fe, dijo, porque los médicos rápido le dijeron, pues hay que abortar. Sí. Después de 2, 3 afirmaciones en ese diagnóstico, pues eso fue lo que le dijeron los médicos. Ella regresa a San Felipe, todo esto pasa en San Luis Potosí, para ubicar un poco de distancia a San Felipe de San Luis, 1 hora 20 minutos aproximadamente. Entonces regresa a su casa, pues sí, como preocupada de decir qué voy a hacer. Y se acuerda, ¿verdad?, que tiene un libro de oraciones de Jesús. Dijo, voy a hacer mi oración, le voy a pedir a Jesús. Y en ese libro estaba una estampa, un folleto de la vida del padre Moisés Lira. Así como ustedes el día de hoy recibieron, pues pues dar al padre Moisés su oración. Unos la van a llegar, otros lo van a poner ahí en su altarcito, pero otros lo van a llegar a guardar. Así esta mujer, cuando se la dieron, llegó y la guardó. Pero pues era el momento justo para sacar. Entonces, en ese libro estaba el folleto del padre Moisés y ella empezó a leerlo. Venían testimonios de milagros o de favores que ya había hecho el padre Moisés. Y le dijo, yo no te conozco, pero me vas a ayudar. Ella misma sí lo expresa, con esa seguridad y confianza de que tú me vas a ayudar con Dios, pues para que se obre este milagro. Y así fue, de 5º al 6º mes ella llega y los médicos le dicen, no tiene nada. Entonces ella se queda, pues sí, como que impactada. Su esposo es maestro, le dice, mujer, yo ya no puedo atender en particular, vamos a tenernos que ir a lista. Ya llega el momento del parto, ella llega con todo su historial. Para no hacerse las largas, se los estoy contando así rapidito, ¿verdad? Cuando ya está ahí, el médico que la recibe le dice, señor, ¿usted qué hace aquí? Se queda sorprendido porque dice, usted es para que su bebé estuviera muerto. Sin embargo, bueno, la pasaron al quirófano y todo, y ella recuerda, porque le hicieron anestesia local, la señora entre voces escuchaba que el médico llamó a otras personas y les dijo, vengan, porque lo que van a ver el día de hoy es algo extraordinario, algo que no se ve todos los días. ¿Qué es eso? Los médicos le llaman efecto de Goya, en donde se ve realmente la cicatrización en el útero de que algo pasó. ¿Sí? Entonces es como sorprendente para los médicos ver eso, la cicatrización de algo que no estaba bien y que pues ya ahora ya está bien. ¿Sí? O sea, ahí pasó algo, ¿no? Entonces, pasaron, ese es otro milagro. 10 años para que se descubriera este milagro. El milagro fue en el 2004 y en el 2014 se descubrió este presunto milagro. Hasta ese momento era presunto milagro. ¿Sí? ¿Qué pasó en esos 10 años? Pues una hermana que es de San Felipe, llegó a esa comunidad, repartió así como les acabo de repartir para que se encomienden al padre Moisés. Y en eso, uno de los hijos, el más pequeño, dijo, mamá, él es el que te hizo el milagro. Dile a las madres que el padre Moisés fue el que te ayudó para que mi hermana estuviera bien. La señora dijo, no, y no le hice caso. Pero tanto la insistencia de mi hijo que dije, no,
está bien, contarle que ya no me diga nada, vamos a marcarles a las madres. El niño tenía 12 años, imagínense. La familia siempre había sido consciente de que la hija había sido un milagro de Dios. Sabían la historia del padre Moisés, ¿sí? Pero pues tuvieron que pasar 10 años para que se diera a conocer. Inmediatamente reciben llamada a las hermanas y pues se lanzan, ¿verdad?, hasta San Felipe, hablan con la familia, empiezan a recabar información, exámenes, estudios y empiezan a investigarse. Porque no es cualquier cosa ser santo, ¿eh? Hay toda una serie de estudios, investigaciones, más cuando llegamos a la parte del milagro, ¿sí? Entonces, ese ir y venir, ¿verdad? Los papás pues están en un momento difícil, sin embargo, pues ellos dicen, estamos aquí y ya nos metieron en esto y vamos a salir, ¿sí? Entonces, entre las, podemos decir, testimoniales, la mamá estaba comentando pues cómo fue su proceso y todo, el doctor llaman tipo de situación y entonces la mamá se queda sorprendida. Esto pasa ya en las averiguaciones que están en el tribunal eclesiástico allí en León. Le dice, porque el doctor dice, y otra consecuencia es que la madre ya no puede tener más hijos. Y la señora se va para atrás y dice, disculpe doctor, en eso no estoy de acuerdo. ¿En qué? De que no puede tener más hijos. Pero dice, porque yo aparte de mi hija tuve otro hijo. O sea, otro milagro ahí. Entonces el doctor se queda así como que ya no sé qué decir, pues yo ya dije lo que tenía que decir y punto. ¿Sí? Entonces, ese es otro milagro. 10 años y la señora tenía todo ahí, todo. Por eso facilitó el proceso. Para mí es un milagro. Ella así lo dice, de una manera muy sencilla, ella comenta cómo pasó eso. Saqué todas las cosas del closet porque las arrumbé y ya, conforme la madre me iba diciendo, yo me entregaba a mí. ¿Sí? 10 años. ¿Qué hacemos? Imagínense para guardar todo eso, 10 años. Sin embargo, no era el momento para que saliera a luz. La niña ya tiene 19 años, bendito Dios. ¿Sí? Entonces, este es el milagro que lleva al padre Moisés pues a los altares. ¿Sí? Necesitamos de otro milagro pues, para que la iglesia lo declare santo. Sin embargo, pues ya sabemos que el padre Moisés es un santo. ¿Sí? Entonces, en el padre Moisés pueden confiar, pueden abandonarse en él, pedirle esa gracia, pues sobre todo de reconocerse o reconocernos como verdaderos hijos de Dios, vivir nuestro ser, nuestra identidad de hijos pequeños, ¿sí? Y bueno, cuando sepan que alguien no puede tener hijos o está en un embarazo complicado, ahí está. Sí, al padre le gusta como que esa línea en cuestión de los favores que ha hecho, muchos son en situaciones, y pues es milagro. Una cultura de aborto, porque la mamá dijo no, aborto no, pues ahí está, Dios pues ensalza, ¿verdad? En este caso, pues la vida, ¿sí? Entonces, este es el milagro y pues esperemos, ¿verdad? Que este pequeño acercamiento, porque hay muchas cosas que decir de Moisés, pues nos ayude a nosotros también a reflexionar, a replantearnos cómo estoy en mi relación con Dios en este momento, ¿sí? Cómo estoy en mi fe, cómo estoy en mi vida espiritual, cómo estoy en la sacramental. Dice ahí, pues el Padre fue un excelente confesor en la relación, en este caso, con el sacramento de la Eucaristía, de la confesión, ¿verdad? ¿Qué tanto me dejo también yo hacer por Dios? ¿Sale? Y bueno, ya para concluir, vamos a encomendarnos al Padre Moisés. No sé si haya alguna duda, algún comentario. El Padre Moisés, su última causa de muerte fue un derrame de sangre. Falleció el 5 de junio, igual aquí en la ciudad de 1950. ¿Sí? Tenía 57 años, imagínense, estaba joven el Padre Moisés, pero estaba preparado pues para dar. ¿Sí? No sé, tienen otra. A sus restos mortales ya van
después de la beatificación pueden ser venerados, se encuentra en San Felipe, justamente en el lugar donde el padre realizó su labor. Ahí en la altura de Bellas Artes, en el templo expiatorio, ahí en la calle 5 de Mayo, Madero, ahí está en esa iglesia, tanto los restos mortales del padre Moisés como los del padre Félix de Jesús Ruye, están los dos, ¿sí? Ahí está. Sí, al lado de la iglesia de San Francisco, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias y aprovechemos este momento de gracia. Les digo, no todos los años tenemos beatos mexicanos, y pues hoy nos toca ver este año. Yo digo que es como romper la piñata. Están las gracias, están los dulces, así que pongámonos abusados si queremos un dulcito, ¿verdad? Por eso piensen, ¿verdad? ¿En qué necesito yo crecer como persona? ¿Sí? ¿Qué Dios me está pidiendo también a mí? Para el Padre hizo su caminito, ya casi lo subimos a los altares. Pero yo, ¿cómo andan mis manitas, verdad? Para ser santo o santo. Entonces, para concluir, hacemos la oración de intercesión del Padre Moisés. Ahí está en la parte de atrás de su folletito, ¿sí? A ver si logran con la letra, porque está un poco pequeña. Y con eso concluimos. Viene en medio momento de una pausa y ahí vamos cada quien de manera personal encomendarnos a Dios y pedir lo que más necesitamos, ¿sí? Viene en el recuadro de la parte de atrás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, Padre Moisés Lira Serafín, nos has dado un ejemplo de caridad en el servicio alegre a los pobres. Imitándolo, amemos a Cristo como Él amó y lo sirvamos a nuestros hermanos. Escucha, Señor, nuestra súplica confiada y otórganos por su intercesión la gracia que te pedimos. En silencio cada quien pídale a Dios por intercesión de Moisés Lira lo que más necesita. Concédenos, Padre, que su glorificación en la Iglesia sea para que en todos los hombres se acreciente el espíritu de adopción que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Moisés, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias y que pasen una bonita noche. Pues muchísimas gracias. Y también de su bautizo 4 días antes. Pues gracias, hermana Brenda, pues ha sido una gran alegría escuchar. Y pues nos vamos viendo cómo el Señor Dios y estamos motivados a ver nuestro proceso de santificación. A echarle ganitas. Echarle ganas. Pues muchas gracias, hermana Brenda. Muchísimas gracias. Muchas por gracias, su presencia. Padre. Gracias por estar aquí y por la presencia de todos ustedes. Muchas oraciones de la bendición. El Señor Todopoderoso los cuide y los bendiga. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues pensamos en este tema, atraer almas. Que el Señor nos permita que su gracia llegue a través de nosotros a los demás. Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. Vamos a rezar por su misión. Sí, en Zacatlán, esta semana. Dios bendiga. Pues muy bien. Gracias. Pues muy agradable la plática, ¿eh? Muchas gracias, Padre. ¿Dónde está su convento?
Bueno, yo ahorita vengo de Casa de Formación Aspirantado, que está ahí en Río Po, a la altura del Ángel, más o menos. Pero tenemos diferentes casas aquí en la Ciudad de México. La Casa General está en Santa María la Ribera. ¿Qué sucedió? Que bajaron el desayuno. Nos asustaron, padre. Nos asusta. Sí. Bueno, pues gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. De colaborar. Ay, muchas Acabo gracias. de conocer a una voluntaria, pero muy fuerte, de la BIFAC. Es una asociación que reciben a muchachas que están embarazadas y les dan alimentación, o sea, todo.